En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de ver a nuestras personas y obras en unión con Él, por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón, y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, por nuestro seminario y sus necesidades. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en breve filial afectos consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme, como cosa y posesión vuestra. Amén. Hoy vamos a comentar, como cada sábado, el Evangelio del domingo para poder prepararnos a esta gran fiesta. He de decir que yo estoy un poco indignado porque mañana celebramos el cuarto domingo de Adviento, de Cuaresma, el domingo Letare, que es donde veremos la posibilidad de que los sacerdotes se revistan de rosa, interrumpiendo un poco el morado de este tiempo litúrgico de la Cuaresma, indicándonos que ya está próxima la celebración del misterio pascual, la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Digo que estoy un poco indignado porque vamos a comentar el Evangelio del día 19 de marzo, que tendría que ser San José, pero se traslada al día 20. Yo, opinión personal, yo creo que San José merece estar por encima de la celebración del domingo, pero bueno, esto es una opinión personal mía y la liturgia de la Iglesia es más sabia que yo. Así que vamos a comentar el Evangelio de hoy, que es el del ciego de nacimiento. Sabéis que lo hemos dicho en los anteriores comentarios, cada domingo vamos viendo el Evangelio, que era la catequesis que se daba a los catecúmenos antes de su bautismo en la vigilia pascual, utilizando el pasaje de las tentaciones en el primer domingo, el segundo el de la transfiguración, el tercero la samaritana, el cuarto el ciego de nacimiento, que es el que vamos a contemplar hoy, y el quinto la resurrección de Lázaro. Así que vamos con ellos todo el capítulo 9 de San Juan, entonces va a ser un pasaje más extenso de lo habitual. Del Evangelio según San Juan. Según caminaba, vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado. Cuando llega la noche nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo soy luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva y untó con el barro los ojos del ciego. Luego le dijo: Vete, lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, se lavó y volvió ya viendo. Los vecinos y los que solían verle antes de mendigar comentaban: ¿no es este el que se sentaba para mendigar? Unos decían: es él. No, decían otros, será alguien que se le parece. Pero él decía: soy yo. Le preguntaron entonces: ¿cómo pues se te han abierto los ojos? Él respondió: ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me untó los ojos y me dijo: vete a Siloé y lávate. Yo fui, me lavé y vi. Ellos le preguntaron: ¿dónde está ese? Respondió: no lo sé. Entonces llevaron a los fariseos al que antes era ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había recobrado la vista. Él les dijo: me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros decían: ¿pero cómo puede un pecador realizar semejantes signos? Y había disensión entre ellos. Entonces le preguntaron otra vez al ciego: ¿y tú qué dices de él, ya que te ha abierto los ojos? Él respondió: que es un profeta. Los judíos no creían que aquel hombre hubiera sido ciego, así que llamaron a los padres del que había recobrado la vista y les preguntaron: ¿es este vuestro hijo el que decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron: nosotros sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora lo ignoramos, y tampoco sabemos quién le ha abierto los ojos. Preguntadle, que ya tiene edad y puede hablar de sí mismo. Sus padres decían esto por miedo a los judíos,
pues estos se habían puesto ya de acuerdo en que si alguno lo reconocía como Cristo, quedara excluido de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿Qué edad tiene? Preguntáselo a él. Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron: Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Le respondió: Si es un pecador, no lo sé. Solo sé una cosa, que era ciego y ahora veo. Le preguntaron entonces: ¿Qué hizo contigo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él replicó: Os lo he dicho ya y no me habéis escuchado. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Es que queréis también vosotros haceros discípulos suyos? Ellos le llenaron de injurias y le dijeron: Tú serás discípulo de ese hombre. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero a ese no sabemos de dónde es. El hombre le respondió: Eso es lo extraño, que vosotros no sepáis de dónde es y que me haya abierto a mí los ojos. Sabemos que Dios no presta atención a los pecadores, sin embargo escucha al que es religioso y cumple su voluntad. Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron: ¿Has nacido todo entero en pecado y pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Jesús se enteró de que lo habían echado fuera. Cuando se encontró con él le preguntó: ¿Tú crees en el Hijo del Hombre? Él respondió: ¿Y quién es Señor para que crea en él? Jesús le dijo: Le has visto, es el que está hablando contigo. A lo que él le contestó: Creo, Señor. Y se postró ante él. Entonces dijo Jesús: Para un juicio he venido a este mundo, para que los que no ven vean, y que los que ven se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿Es que también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió: Si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero como decís que veis, vuestro pecado sigue en vosotros. Ante todo, este Evangelio representa el camino de la fe, representa lo que es reconocer a Jesús por la virtud de la fe. ¿Por qué? Porque se habla de uno de los órganos que es tratado por los israelitas como el órgano privilegiado del conocimiento, junto con el oído. El ver y el oír son fundamentalmente los órganos por los cuales el hombre recibe las imágenes de fuera, los sonidos, y se forma su concepto y así va conociendo. Entonces, tocar los ojos, en este caso, por el barro, hablan de que se está tocando un órgano que es de conocimiento, es un órgano de visión. Es muy curioso que el Señor escupa en la tierra, hace barro con la saliva y unta con el barro los ojos del ciego. ¿A qué nos recuerda esta imagen? Evidentemente al libro del Génesis, donde Dios del barro crea al hombre y después le insufla el Espíritu, indicándonos que lo que está haciendo Jesucristo como Hijo de Dios enviado al mundo para la redención no es otra cosa que una nueva creación, o dicho de otra manera, la culminación de la creación. Es precioso considerar cómo la obra de la redención es recrear al hombre. No porque el primer hombre, Adán, haya salido mal y tengamos que hacer un experimento y hacer otro hombre, sino que Dios mismo busca restaurar al hombre desde lo profundo de su ser. Después de esta curación, que hasta el momento presente parece que es una curación normal, como otras tantas que se nos cuentan en los evangelios, se suscita una gran y larga controversia en torno a quién es el que ha curado a ese ciego de nacimiento. En esta curación tienen un gran peso los vecinos, los fariseos y las autoridades del pueblo de Israel, del pueblo judío. Este Evangelio de San Juan, evidentemente, es leído por las primeras comunidades cristianas repartidas por muchos sitios, algunas de ellas en zonas donde los judíos tenían mucha influencia. Y que un antiguo israelita, un antiguo judío, escuchar este Evangelio, donde uno empieza a ver, empieza a creer en Jesús y es perseguido y expulsado de la sinagoga, sería desde luego algo reconfortante para ellos. ¿Por qué? Porque la historia del ciego de nacimiento es la propia historia del judío que en tiempos de la predicación evangélica se convierte al cristianismo. Es el evangelio, podríamos decir, paradigmático. Vamos a entrar un poco en lo que es el diálogo que va manteniendo
el ciego de nacimiento, la familia, con los fariseos. Llevaron, se entiende, los vecinos, entonces llevaron a los fariseos al que antes era ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. De nuevo estamos ante el tema de la autoridad de Jesús. Cómo Jesús tiene autoridad verdadera para curar el sábado, porque Él es el que ha creado el sábado. También los fariseos le preguntaron cómo había recobrado la vista. Él le dijo, me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Y aquí viene el rechazo. Ese hombre no viene de Dios, es un pecador porque no guarda el sábado. Aquí todavía está un poco el disenso entre las autoridades, porque algunos dirán, pero ¿cómo puede un pecador realizar semejantes signos? Todavía estamos en discusión, pero ahora llega un escalón más. Los judíos no creían que aquel hombre hubiera sido ciego, así que llamaron a los padres, pero los padres actúan con mucho miedo. No sea que les expulsaran de la sinagoga, porque se nos dice que ya se había dado la orden que el que creyera en Jesús tenía que ser expulsado de la sinagoga. Además, dice la expresión quedará excluido de la sinagoga. El término que se utiliza en griego es el término aposinagogos, que es un concepto que nada más que se encuentra en esta parte del Evangelio. Y como digo, es un término que hace referencia no solamente a esta situación histórica concreta del encuentro de Jesús con el ciego, sino también a la situación que vivirán los judíos que se conviertan al cristianismo. Como digo, los padres tienen miedo y contestarán, edad tiene, preguntádselo a él. Ante el Señor no caben medias tintas. Esto es algo claro. O sea, ante la manifestación del Señor en nuestra vida no cabe el decir un poco o no, sino que si Cristo se manifiesta tenemos que posicionarnos a favor o en contra de él. ¿Por qué comento esto? Porque fijaos cómo los padres, al final, por miedo a los judíos, son incapaces de reconocer el milagro que tiene su hijo. Simplemente dicen, es verdad que nuestro hijo estaba ciego y ahora ve. El cómo no lo sabemos. No quieren reconocerlo. Al final caen en el mismo rechazo de los judíos, de las autoridades, de los fariseos. Por miedo, es verdad, hay un atenuante, sí, pero por el miedo no son capaces de reconocer la fuerza, la dinamis, como se dice en griego, que venía de Jesucristo. Vuelve el hombre y se entabla el diálogo quizás más violento y más duro entre el ciego y los fariseos. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Sentencia. Antes había como la posibilidad remota. Creemos que es un... No, ahora es. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Si es un pecador no lo sé. Solo es una cosa. Que era ciego y ahora veo. Es lo que contesta el ciego. Sin conocer a Jesús, entre comillas, sin conocer a Jesús, está defendiéndole ya. ¿Por qué? Porque ya se ha iniciado la fe en este hombre que ha quedado curado de su ceguera. Hay un versículo que es como dicen ahora en términos actuales, el mayor zasca que da el ciego en toda la conversación. Dicen, tú serás discípulo de ese hombre, porque claro, cuando empiezan a preguntarle, dice, es que vosotros queréis ser discípulos, queréis ir con él a ver qué os enseña. Y le contestan con brusquedad, tú serás discípulo de ese hombre, nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde es. Contestación del ciego de nacimiento. Eso es lo extraño, que vosotros no sepáis de dónde es y que me haya abierto a mí los ojos. Sabemos que Dios no presta atención a los pecadores, sin embargo escucha al que es religioso y cumple su voluntad. Jamás he oído decir que alguien haya abierto a los ojos de un ciego de nacimiento. Si este no viniera de Dios, no podría hacer nada. Hace no solamente un zasca, o sea, no solamente hace una contra a lo que le habían dicho los fariseos, sino que además hace una profesión de fe preciosa en Jesucristo, diciendo que viene de Dios, que es Dios. No solamente es que venga de Dios, sino que es el mismo Dios. Es muy fuerte porque además dice que Dios no presta atención a los pecadores, sin embargo escucha al que es religioso y cumple su voluntad. O sea, el ciego de nacimiento les está echando en cara que los pecadores son ellos, porque no están reconociendo a Dios. Sin embargo, el ciego, que en principio podría parecer el pecador, y aquí está todo el tema de la transmisión del pecado de generación en generación, que en un principio podría parecer que no es depositario de la gracia de Dios, es el que es escuchado por el Señor, y tanto es escuchado que es curado de su ceguera.
Lo expulsan y por tanto sufre la persecución a causa del Evangelio, sufre la persecución a causa de la fe en Jesús. Y es aquí donde se produce el encuentro personal con el Señor. Esa fe que se está iniciando se ratifica en este momento final del Evangelio. Jesús se enteró de que lo habían echado fuera. Cuando se encontró con él le preguntó: ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Todavía no sabe qué es Jesús. Contestación: ¿y quién es Señor para que crea en él? Ya cree en Jesucristo. Lo que pasa es que no le ha reconocido todavía. Jesús le dijo: le has visto, es el que está hablando contigo. Es muy curiosa la fórmula, le has visto, no le dice le estás viendo, aquí estoy contigo, lo tienes delante. No utiliza esas expresiones, le has visto en un momento y le sigues viendo. Otra cosa sería que dijese lo viste en el pasado, pero esa acción ya terminó. Le has visto, sabéis que es una forma verbal que nos indica esa continuidad en el tiempo. Le has visto, es el que está hablando contigo. Creo, Señor, y se postra ante él. Y aquí que San Juan introduce uno de sus temas favoritos, que es el tema del juicio. Mientras que los sinópticos el juicio lo llevan al final de los tiempos, para San Juan el juicio es identificado con la decisión de fe de optar o no por Jesucristo. Para un juicio venido a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven se vuelvan ciegos. ¿Por qué? Porque el mayor peligro del hombre es la autosuficiencia, creer que ya vemos, creer que ya lo sabemos todos. Hay dos expresiones que son muy comunes, que es lo del tolo y el cuñado. El tolo es el que todo lo sabe y el cuñado es el que sabe de todos los temas, o el que parece que sabe de todos los temas. Y eso a veces nos puede pasar en el camino de la fe, no dejarnos sorprender por Dios, decir, ya lo sé, ya lo he visto, sé lo que se me va a decir. Si yo comenzara a deciros en este vídeo, por ejemplo, un padre tenía 2 hijos, enseguida dice uno, el hijo pródigo. Si yo comenzara diciéndoos un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, diríais, el buen samaritano. Si yo os dijese un pastor tenía 100 ovejas, la parábola de la oveja perdida. Y así podríamos decir muchos ejemplos. El gran peligro del cristiano es creer que ya se lo sabe todo. ¿Por qué? Porque el que cree que ya se lo sabe todo no se deja sorprender por la palabra de Dios, que es lo que le sucede en definitiva a los fariseos. No se dejan sorprender por la actuación, por la venida del Hijo de Dios. Algunos fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿es que también nosotros somos ciegos? Se habían ido los fariseos, pero todavía quedaban algunos. Jesús les respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero como decís que veis, vuestro pecado sigue en vosotros. El gran pecado del hombre, el peor pecado que puede tener, es la autosuficiencia, como digo, y el no reconocernos pecadores. Ese es el mayor drama de la existencia del hombre. El tener el pecado y no reconocernos pecadores. Porque el que tiene pecado y no tiene conciencia de pecado, se puede salvar. Pero el que tiene pecado, tiene conciencia de pecado y no lo reconoce, ese es el que se lleva al final la peor parte. Pues decía San Agustín de Hipona que necesitamos el colirio de la fe. El colirio que pues nos ayuda a ver, nos ayuda a tener el ojo fresco, y el colirio de la fe es precisamente el que nos permite reconocer a Jesucristo como el verdadero Hijo de Dios. El viernes, hoy, que es cuando estoy grabando el vídeo, escuchábamos el Evangelio del escucha a Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Bien, lo conocemos también ese Evangelio. Lo importante que es que reconocer a Jesucristo como el único Dios. Escuchaba además hablar hace poco también de las manifestaciones religiosas del hombre, incluso en las manifestaciones fúnebres, que eso se da casi desde la antigüedad. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser religioso por naturaleza. Les guste más a unos o no les guste, el hombre está hecho para adorar a alguien superior a él. Y si no adoramos a Dios, buscamos otros dioses. Pues pedir al Señor en este cuarto domingo, domingo de Letare, poder adorar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y reconocerle por la virtud de la fe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Inmaculado Corazón de María, sed nuestra salvación. San José, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.